Buenas noches, mis queridos amigos, querido profesor. Bueno, por lo cual este video lo estoy haciendo de noche. Y hoy en esta hermosísima noche les quiero platicar sobre el tema de la comunicación oral como herramienta docente. La comunicación oral es el acto de transmitir un mensaje haciendo uso de la lengua mediante la voz. La misma es de vital importancia que los docentes que se deben de hacerse un uso adecuado de ella, porque es la comunicación que se desarrolla mediante diálogos y de las comunicaciones que surgen durante las clases. Y pues hoy les voy a platicar para qué nos sirve la comunicación oral y qué es la comunicación oral, puesto que la comunicación oral nos permite transmitir a la persona con la que hablamos informaciones, ideas, sentimientos, emociones, creencias, opiniones, actitudes, etc. Para realizar la comunicación oral nos valemos de la voz como producir los sonidos de la lengua, formar palabras y elaborar mensajes que contengan información que queremos transmitir a nuestros interlocutores o a personas, y etcétera, etcétera. Para la comunicación oral tenga lugar, debe de haber al menos dos personas involucradas que realicen alternativamente el papel del emisor, el que entrega la información, y el receptor, el que recibe la información. Y la transmisión del mensaje se realiza a través de un medio físico que puede ser al aire, pero también puede ser algún dispositivo de electrocomunicación como teléfonos, computadoras, vías de radio, algún medio digital. Y les quiero decir también que el aprendizaje significativo de los estudiantes debe de ser preciso, a lo cual que los profesores deben de estar muy capacitados, tener una voz muy fluyente para que la información se escuche plenamente, clara, para que los estudiantes puedan entender lo que se está hablando. Pasamos al subtema que sería la expresión del maestro. ¿A qué se debe esto? La expresión oral es un aspecto que se observa facialmente en las personas, comenzando con la presentación personal hasta el correcto uso de las palabras y gestos. La expresión del maestro debe de ser muy positiva, actuar de manera dinámica, ya que eso ayuda a los niños a que se interesen en la clase y que la clase sea más activa. Aquí es donde el docente debe de actuar positivamente con una actitud significativa y que motive a los alumnos o estudiantes. El maestro es el ejemplo a seguir. Un ejemplo de este tema sería: el maestro llega a su clase y lo primero que hace es saludar, pero con una expresión muy alegre, diciéndoles: buenos días, mis queridos niños, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Cuéntenme, ¿qué desayunaron en casa el día de hoy? El maestro debe de saber cómo se debe de expresar ante sus alumnos, claro que con una sonrisa siempre. Pasamos al segundo tema, que sería manejo de la voz. La voz es el instrumento fundamental para comunicarnos con los demás, y en el caso de los docentes es también su herramienta de trabajo. El docente tiene que hablar mucho durante la clase, ya que es el que la dirige, por eso debe de hablar en un tono suave, con claridad y coherencia, para que el mensaje sea bien recibido por los alumnos. Es muy importante tener la voz muy afinada. Esto nos permite que la voz se escuche hasta el fondo de la clase. La voz debe de ser la guía a escuchar de los alumnos, claro, por supuesto, que
controlar la voz correctamente, ya que si hablo muy fuerte, puede que se asustan mis alumnos, ¿verdad? Debo de hablar con medida y correctamente. El uso correcto de la voz implica un aprendizaje significativo para los estudiantes. Pasamos el tercer subtema, que sería la dicción y léxico. La dicción es la forma de emplear las palabras para formar informaciones, ya sea de manera oral o escrita, durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. El docente debe de hacer uso de la dicción para explicar un tema o duda de los estudiantes. Una correcta dicción es una de las condiciones esenciales del buen maestro. Debe de poseer claridad, duración, timbre, intensidad y tono para que los alumnos puedan comprender el mensaje que se les está transmitiendo o comunicando. Uno de los ejemplos de la dicción es toalla, desborrar, vistes. Estos se emplean. La colocación de la voz consiste en producir correctamente, tomando en cuenta la respiración, la colocación correcta de la fragma, la posición de los labios y las articulaciones. Esto significa que tienes que aprender bien a pronunciar una palabra al ver en la forma de cómo vas a estar hablando, que los labios sean efectivas, y ver en cómo se pronuncian las palabras. Y pasamos al último tema, que sería los vulgarismos. Y esto se trata que el docente no puede hacer uso de los vulgarismos, porque él se encarga de formar personas que en un futuro serán profesionales y tienen que tener un buen lenguaje. El maestro no puede decir frases inapropiadas, ya que los estudiantes memorizan todo, y si escuchan cualquier frase y más sea inapropiada, pues de seguro que los van a memorizar y ellos lo van a memorizar y lo seguirán repitiendo, y esto puede producir un lenguaje inapropiado en los estudiantes. Por lo tanto, el maestro tiene que expresarse de manera responsable, educadamente, ante sus alumnos. Y con esto termino. Gracias por ver este video. Si los llegas a gustar, dale like y gracias.